habla de liderazgo, concretamente de los apóstoles de Cristo, el liderazgo de la iglesia siempre será un asunto de suma importancia, especialmente porque son los líderes los encargados de conducir a la iglesia hacia la voluntad de Dios en todas sus formas. La responsabilidad que esto conlleva es indiscutiblemente enorme, de modo que los líderes, como en el caso de los apóstoles, deben demostrar ser dignos de confianza, trabajadores aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse y que trazan rectamente la palabra de Dios en sus propias vidas y en la enseñanza y cuidado del pueblo de Dios. Entonces, el liderazgo siempre será un tema absolutamente importante. Una iglesia sin liderazgo evidentemente no va para ningún lado. ¿Sí? De hecho hay un proverbio que dice eso, que un pueblo sin gobierno está destinado al fracaso. ¿Sí? Donde no hay buen gobierno, la nación fracasa. Entonces, el liderazgo siempre será importante, pero el liderazgo de una iglesia debe demostrar ser digno de confianza. Por lo menos en el haber de Pablo, en el imaginario de Pablo, estaba esa convicción. Los líderes tienen que ser personas dignas de confianza. Como le dijo Pablo a Timoteo, trabajadores aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse y que trazan debidamente la palabra de verdad. Ahora, esa escritura no es simplemente trazar rectamente la palabra en la predicación, no se reduce exclusivamente a eso, sino en su propia vida. O sea, empieza por trazar rectamente la palabra en su propio corazón. Entonces, fíjate que ser digno de confianza no es simplemente ser confiable en cuanto a lo que se predica, sino en cómo se vive. Por lo menos Pablo tenía esa forma de pensar. Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Entonces vamos a leer por porciones para no... Es un capítulo bastante largo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acuse de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor, o quedo absuelto. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Ok, todo el tema del capítulo 4 tiene que ver con la descripción que Pablo hace del ministerio apostólico o del ministerio de los apóstoles. En respuesta a ¿qué cosa? A las críticas de algunos miembros de la iglesia en Corinto, que estaban en oposición a Pablo específicamente. Entonces lo que hace Pablo aquí es una descripción y una especie de defensa también de ese ministerio apostólico. Entonces lo primero que Pablo dice en el desarrollo es, en esos primeros 5 versículos, es que los apóstoles son servidores de Cristo, ¿no? Pablo comienza esa descripción de esta sección hablando de eso, enfatizando que todos deben considerarlos como servidores de Cristo y administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Quiero leerles algo que encontré en el comentario con respecto a eso, ¿no? Dice: esta vez en lugar de ser la palabra que se traduce como diáconos o
generalmente Pablo la usa para traducir servidores como diáconos. Aquí es un término que originalmente se usaba en la navegación. El servidor, o sea, la palabra que Pablo usa es remero. Para este pasaje en particular, remero. ¿Quién era el remero? El remero era alguien que ocupaba el nivel inferior de una nave con más de un grupo de remeros. No sé si han visto en películas ese grupo de personas que están abajo remando. Esa es la palabra que usa él para referirse a ellos como servidores. Es una de las únicas ocasiones en que la usa. Posteriormente el vocablo se usaba en el campo de la administración, por ejemplo en Hechos 26-16, fuera secular o religiosa. Esta es la única vez que el apóstol emplea esta palabra en sus cartas. Normalmente ocupa el vocablo diáconos. Prácticamente no había diferencia entre los dos términos, ambos connotaban la labor de siervo. O sea, ambas palabras hablan de ser siervos, pero diácono tenía un poquito más de estatus, ¿sí? En cambio, remero no. El remero es un esclavo, literalmente. Es un esclavo. Es alguien que está allá, se usa como remero, ese es su trabajo. Y él dice, ustedes deben considerarnos así, como remeros, como servidores y administradores. Ahora bien, la palabra griega que se traduce como mayordomo o administrador es un vocablo compuesto y se llama oikonomos. Las dos partes significan casa y ley. Entonces el mayordomo puede ser el siervo de más confianza cuya labor involucraba la administración de los bienes de su amo. Este había de dedicar su tiempo para velar por la buena marcha de la casa y todos los negocios de su amo. Los apóstoles, según Pablo, eran esta clase de mayordomos para administrar los misterios de Dios, las verdades del Evangelio. Pablo acá no recalca tanto la idea de administración como la del servicio. Entonces, era como él se consideraba y como debía o llamaba a la iglesia a que los consideraran como remeros, como servidores y como administradores. Por eso Pablo dice que deben ser o deben demostrar ser dignos de confianza. ¿Sí? Entonces, no cabe duda de la convicción de Pablo en cuanto a cómo deben verse los líderes. Son servidores y administradores, por consiguiente se les exige ser dignos de confianza. Pablo no está preocupado por el juicio del que pueda ser objeto por parte de los corintios o de cualquier otro tribunal humano. De hecho, ni siquiera se juzga a sí mismo. Aun cuando su conciencia no lo acuse de nada, no por eso significa que está absuelto. Su convicción es que él es juzgado por el Señor. Ahora bien, no es una actitud desinteresada hacia los demás. Su pretensión es ensalzar la soberanía de Dios y acallar las críticas malintencionadas e injustificadas por parte de algunos en Corinto. Recuerden que la iglesia estaba dividida. Habían partidos, ¿verdad? De hecho, en la clase anterior, el énfasis de Fabián era en que, obviamente el énfasis de la escritura, era en que los líderes somos simplemente servidores, colaboradores. Todos somos iguales, ninguno es más que otro. De hecho, aquí el que realmente merece honra y gloria es Dios, quien hace crecer la planta o la iglesia. Pero nosotros simplemente somos colaboradores, somos servidores. De ningún modo podemos ser más de lo que se nos hizo. Somos simplemente servidores y somos administradores en ese sentido. Obviamente habían críticas. La razón por la cual Pablo escribe estas cosas y escribe la segunda carta de Pablo a los Corintios es precisamente haciendo una defensa del ministerio apostólico, especialmente de su propio ministerio, porque Pablo no era considerado apóstol por algunos, no lo consideraban apóstol, pero él evidentemente lo que hace es defender su apostolado, ¿no? Y aquí evidentemente lo que está haciendo es defender su apostolado de las críticas de algunos cristianos malintencionados dentro de la congregación. Creo que era particularmente aquellos que estaban dividiendo la congregación. ¿Sí? Porque Pablo evidentemente siempre fue claro. No pueden existir esos partidismos. Yo no creo que sea la primera vez que Pablo enseñó eso.
Es evidente que eso era parte de su caminar. Si me explico, no era la primera vez que Pablo enseñaba acerca de no estar divididos. Creo que eso era parte de su convicción. Evidentemente la necesidad abrió nuevamente la necesidad de enseñarlo con más énfasis, pero esa es la convicción de Pablo. Entonces, respondiendo a esas críticas, es que le dice: a mí no me interesa ser juzgado por ustedes, ¿sí? Yo tengo quien me juzgue. ¿Quién? El Señor. Ahora, estamos hablando de que Pablo no simplemente se estaba deshaciendo o yéndose por las ramas. Estamos hablando de que Pablo tenía una interacción directa con Jesús. El que le reveló el evangelio a Pablo fue Jesús. Gálatas 1:11, pueden verlo allí. Él tenía una interacción directa. O sea, cuando Pablo decía: el que me juzga es el Señor, no era simplemente para defenderse, era que era cierto, a él lo juzgaba Dios. De hecho, si hablamos de críticas malintencionadas, evidentemente las críticas de estas personas no se basaban en la verdad, se basaban en prejuicios. Si la iglesia estaba dividida, lógicamente había unos cultos allí a la personalidad, entonces entraban en rivalidad. Pablo lo que está haciendo es acallando esas críticas, demoliendo las divisiones, pero también poniendo un énfasis muy fuerte en la soberanía de Dios. ¿Sí? La cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Dios. Ninguno aquí, ninguno en ninguna parte tiene la facultad para hacer de la iglesia lo que él quiera. Por eso él se pone en los términos de ser un remero. Nada más, un siervo. Los líderes somos siervos, somos remeros, somos esclavos. Así literalmente. La palabra esclavo es doulos, esclavo, remero, con más deberes que privilegios, con más deberes que derechos. Y ahorita vamos a leerlo. Por eso Pablo dice: a mí no me interesa ser juzgado por ustedes. Evidentemente estas personas estaban tras intereses particulares, y la posición de Pablo pues evidentemente iba a generar críticas, ¿sí? Y oposición. Pero él está: no, a mí no me interesa ser juzgado por usted, ni siquiera me juzgo yo. Ni siquiera yo me juzgo, porque eso ya era otro juicio humano. Ni siquiera yo, aunque mi conciencia no me acuse de nada, eso tampoco me absuelve. No, el que me juzga es el Señor. Y luego dice, que es interesante: así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Claro, eso va a pasar. Por eso creo que estudiaron eso en el capítulo 3, acerca de no destruir el templo de Dios, y que el trabajo de cada cual será recompensado, será juzgado, será visto, ¿sí? Si alguno construyó con oro, plata y piedras preciosas, eso se va a ver. Si alguno construyó con paja y heno, también se va a ver, porque el fuego del juicio lo va a consumir. En ese día muchas cosas se van a quemar. ¿Sí me explico? Entonces, es cierto, ese día va a quedar al descubierto las intenciones de los corazones. ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué razón lideramos la iglesia? ¿Por qué razón decidimos servir como líderes en la iglesia? ¿Por qué razón ambicionamos estos dones de servicio y de predicación y de enseñanza? ¿Por qué? Eso se va a ver ese día. Y quienes destruyeron la iglesia, el cuerpo de Cristo, construyéndolo de esa manera, también van a ser destruidos. Es lo que dice Pablo aquí, que ese día las intenciones de los corazones saldrán a la luz. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merece. En pocas palabras, ni las críticas ni las alabanzas movían a Pablo de ningún modo. A él no le interesaba eso, si lo alababan o lo criticaban. A él lo que le interesaba era la gloria que venía de parte de Dios.
Amén. Eso es lo único que le interesa. Eso le interesa. Es que siempre me ha cuestionado esa partecita donde él dice, antes, donde él dice que él se sentía bien, pues como él estaba, pero que eso no, pero en últimas Dios era el que lo juzgaba. O sea, bueno, siempre me ha cuestionado porque uno a veces se siente tranquilo con su conciencia, pero él dice, no, pues yo tampoco me confío de eso, porque realmente el que juzgue Dios, o sea, ese pedacito como que no logró, entonces uno siempre va a estar como cuestionando, ¿será que sí, será que no? Sí, como dónde va mi seguridad, ese pedazo no fue. No, obviamente la seguridad de Pablo no estaba en él, estaba en la soberanía de Dios, pero también nosotros tenemos un mapa de ruta en esto que es la palabra de Dios, de cómo construir la iglesia. Él estaba seguro en eso, en la revelación que había recibido, pero como lógicamente estas personas están tan confiadas en su propia justicia, él dice, no, yo ni siquiera me juzgo a mí mismo, aunque mi conciencia no me acuse, no por eso estoy justificado, no por eso estoy absuelto. O sea, como que Pablo simplemente se sale de ese círculo en el que lo quieren meter ellos mismos, los críticos, ¿no? No, ni siquiera yo me juzgo. ¿Por qué juzgan ustedes? ¿Sobre la base de qué? ¿Sí me explico? Porque ellos están cuestionando su apostolado. Entonces, ¿sobre la base de qué me juzgan? Realmente. Era sobre lo que estaba sucediendo. Claro, él simplemente estaba rebatiendo esa posición arrogante de parte de los críticos. Entonces, y estaba poniendo, digamos, en la mesa la soberanía de Dios. Aquí el que juzga es Dios. Y aquí todos vamos a ser medidos con la misma medida. Y al final Dios va a mostrar quién es quién en todo esto. Es como Pablo defiende su apostolado, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente Pablo confiaba, estaba seguro de lo que estaba haciendo en virtud de la revelación que él estaba recibiendo de parte de Jesús, que es lo que dice Gálatas 1:11. ¿Sí? De algún modo lo que él hace es desquebrajar esas intenciones, lo que vamos a ver más adelante. Ni siquiera yo me juzgo. Yo soy apóstol, no me juzgo ustedes porque me juzgan, porque los que lo juzgaban no eran apóstoles, eran miembros, miembros tal vez muy fuertes en la fe, con mucha autoridad tal vez, pero no estaban viendo las cosas como Dios las veía. Eso suele suceder en la iglesia, eso puede pasar. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que realmente debe pesar? Dios, su palabra. Eso es lo que le da peso a nuestro liderazgo, o al servicio que nosotros prestamos, o a nuestra vida como cristianos. La palabra de Dios. Yo hablaba de eso en Boston. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Quién nos respalda? Pues la Biblia. Esa es nuestra autoridad. Yo les decía, ¿ustedes han armado alguna vez algo siguiendo un manual? Sí, ok. ¿Cómo sabemos que quedó bien armado? Porque no le sobraron partes. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa? Lo primero que le dicen a uno en el manual es, lo primero que uno le dice en el manual es, haga un inventario de todo lo que va a armar. Entonces, todas las tablas y todo tienen unas letras. La A, la B, la C, la D, la E. ¿Está todo eso? Sí. Luego vienen los tornillos. Todos los tornillos. Y le hacen un inventario a uno de cuántos tornillos de cada clase hay. Entonces uno tiene que contarlos y asegurarse que todo está completo. Luego empiece a armarlo. Si a usted le sobra un tornillo, algo hizo mal. Desarme y vuelva a armar. ¿Sí o no? Vea, yo sé que hay personas que arman eso sin el manual porque les da física pereza leer el manual. Y le sobran no le sobra un tornillo, le sobran tablas. Yo no sé, lo peor de todo es que dejan eso así. Y después ahí esa tabla, yo no sé, yo estaba armando eso y me sobró como que le sobró a ellos allá. Lo primero que dije, como que le sobró a ellos allá, eso lo mandaron mal, yo lo daba de devolver. ¿Y usted mira el manual? No, al que le sobró fue a usted. Pero así hacemos con la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Cuál es nuestra autoridad finalmente? La Biblia.
¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto? Porque es que yo siento que es lo correcto. La Biblia. Esa es nuestra autoridad. Porque es que fulanito dijo que es que... No, la Biblia. Yo me puedo equivocar. Y no podemos andar como borregos ahí. No, hay que ir a la Escritura. La Biblia es nuestro mapa de ruta. La única razón por la que nosotros sabemos que esto está funcionando y que no nos sobran partes es porque estamos siguiendo el manual. Es porque seguimos la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y era la misma convicción que Pablo tenía. ¿Sí me hago entender? Por eso Pablo estaba tan seguro. Ni las alabanzas ni las críticas de nadie lo movían hacia ningún lado. Porque él sabía qué relación tenía con Dios. Él sabía quién lo aprobaba o quién lo juzgaba. Y en este caso era Dios. ¿Sí me explico? Pero por eso no tenía que demostrarle nada a nadie. Absolutamente a nadie. Por eso Pablo era tan seguro. Yo no sé si alguna vez te has sentido inseguro con algo o con alguien. Miren, lo que le daba seguridad a Pablo era lo que Dios le estaba mostrando en su palabra. ¿Sí me explico? Y eso es lo que creo que nos debe dar seguridad a nosotros. La palabra de Dios. No lo que nosotros pensamos, no lo que alguien más cree, no, la palabra de Dios. ¿Listo? Ok. Sigamos. Lo segundo que está allí, vamos a leerlo en el versículo 6 al 13. Pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Nuevamente refiriéndose a las divisiones que estaban ocurriendo. Porque ¿quién te hace superior o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos y aún sin nosotros reinan. Pues como quisiera que yo reinara, pues como quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes. Está siendo sarcástico Pablo ahí, ¿no? Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. ¿Será que los teólogos de la prosperidad no leen eso? Oiga. Me da como curiosidad, no me pregunto. Versículo 12. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Les cuento un cuento. Nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. ¡Wow! Eso es tenaz. Ese segundo punto yo lo titulé ¿qué tienes que de Dios no lo hayas recibido? Estas preguntas de Pablo dominan esta parte de su discurso. Todo este despliegue de sobriedad y humildad ministerial Pablo lo aplica a sí mismo y a Apolos en beneficio de la iglesia. Pablo era muy humilde y ahí lo está expresando. Sobrio en cuanto a cómo pensaba de sí mismo y de su ministerio. Lo que Pablo combate celosamente es la vanagloria y el engreimiento. Y el orgullo y la rivalidad son el combustible perfecto para las divisiones en la iglesia. Por eso las divisiones se dieron. La semana pasada hablaron de que la razón por la cual estaban divididos era por la inmadurez, por las rivalidades. El orgullo
la vanagloria, la competencia, la rivalidad son el combustible para las divisiones. Completamente. Cuando el liderazgo es orgulloso, deja de verse como servidor. Deja de verse como Dios lo ve. Y comienza a pensar más en sus derechos que en sus deberes. Un esclavo no tenía derechos, que yo sepa. El único derecho que tenía era cumplir sus deberes. ¿Te imaginas? Ese era el único derecho que tenía. Es más, en la iglesia del primer siglo, ojo lo que les voy a decir, habían obispos de la iglesia, es decir, ancianos, episcopos, que eran esclavos de miembros de la iglesia, ricos. Mira esa dinámica. Eran obispos de la iglesia, pero eran esclavos de un miembro rico de la congregación. Ese hombre sí sabía lo que era ser esclavo, pero era el obispo de la iglesia. ¿Sí me explico? Pero ya por este momento en el que Pablo escribe, ya había personas ambicionando nocivamente el liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es en ese contexto en el que Pablo establece las motivaciones para el liderazgo. La sección a partir del versículo 6 aborda la relación entre los corintios y los apóstoles. En el versículo 8 hace un cuestionamiento claramente sarcástico para demostrarles a los corintios lo insignificante que son sus preocupaciones y lo injustas que son sus críticas. Está siendo sarcástico. Dice mucho de cómo estaban pensando estos personajes de ellos mismos. Dice, ustedes ya están satisfechos, ya son ricos y aún sin nosotros reinan. Imagínate cómo estaban pensando ellos de sí mismos. ¿En qué posición se estaban colocando dentro del contexto de la iglesia? Y Pablo tiene que ser sarcástico. Pues ¿cómo quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes? Tiene que ser sarcástico para invalidar esa pretensión tan arrogante. El liderazgo nunca va a ser algo de lo que nos tengamos que vanagloriar. Nunca. Jesús lavó pies. Pablo se vio como un remero, como un esclavo, como un servidor. Yo la verdad, para serles honestos hermanos, yo no entiendo por qué hoy estos famosos superapóstoles se enseñorean de la iglesia de esa manera. He llegado a escuchar estos superapóstoles maldiciendo a otras personas que les han llamado la atención por sus extravagancias. Eso me preocupa. ¿Por qué me preocupa? ¿Saben por qué me preocupa? Porque son gente que de forma masiva está influenciando a mucha gente. O sea, estamos hablando de que estas personas le están hablando no a 10, no a 20, sino a miles y millones de personas en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Desdibujando completamente lo que Dios se proponía con el tema del liderazgo. Lo han desfigurado completamente. Ese concepto de ser remero, ese concepto de ser servidor, eso está completamente desdibujado. Se desterró completamente de los conceptos teológicos de liderazgo en la iglesia. Eso ya no está ahí. Y se han enseñoreado de la iglesia. Se han enseñoreado, hermanos. O sea, es triste lo que uno está viendo. Ahora, en lugar, fíjense lo que han hecho ellos. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto? Fama, riqueza, poder y comida. ¿Se me explicó? ¿Y el que dijo? ¿Qué han hecho los líderes modernos? Aceptar todo eso.
Yo sí quiero eso. No, yo sí, venga, eso sí me sirve. Necesitamos llevar a la iglesia a otro nivel. ¿En serio? ¿A cuál nivel? Al nivel de mundanalidad en el que está. A ese nivel es que han llevado a la iglesia. Es impresionante lo que tú ves hoy en día. Es impresionante. Es triste, es aterrador. Por eso yo decía, ¿será que no leen pasajes como estos? Porque mira cómo Pablo se describe como apóstol, ¿no? Somos la basura del mundo, la escoria. Somos un espectáculo. No tenemos que comer, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. ¡Apóstoles! Pero no, hoy salen apóstoles pidiendo ofrendas para comprar un avión. ¿Tú crees que esto armoniza? Perdón si ofendo a alguien. No estoy criticando. Simplemente estoy tratando de armonizar eso con lo que está aquí. La cosa es que no me encaja. ¿Sí me explico? No me encaja. El liderazgo que yo veo, el apostolado que yo veo es completamente distinto. Estamos hablando del último de los apóstoles, Pablo. ¿Cómo se veía Pablo? Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos persecución, nos difaman y no nos ofendemos. Obviamente mentían con respecto a eso, pero hoy no mienten, pero aún así se ofenden. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Imagínate, yo no sé cómo sería como que, digamos, viajaran en el tiempo los 12 apóstoles y llegaran ahorita. Me dicen, ay, yo creo que algunos de ellos dicen, Dios, que descienda fuego del cielo. ¿Te imaginas todo lo que ellos tuvieron que sufrir, todo lo que ellos tuvieron que pasar para que la iglesia estuviera en el lugar que debería estar, para que hoy estos sinvergüenzas hayan simplemente acabado con todo el trabajo de Pablo y los demás? ¿Te imaginas eso? Eso no es liderazgo. Por lo menos no es lo que yo veo aquí en la escritura. De verdad, no, miren, los que trabajamos en el liderazgo, los que trabajamos en el ministerio, tenemos que hacer 3 votos. Sinceramente. Pureza, pobreza, bueno, 4. Bueno, castidad va ahí, ¿no? Pero no vamos castidad porque estamos casados. Entonces, pureza, pobreza y obediencia. De verdad, eso tenemos que ser. Puros, pobres y obedientes. ¿Eso está mal? No. Esos son los valores que yo veo acá. Yo veo eso. Pureza, pobreza y obediencia. ¿Son los valores del liderazgo hoy? No. Por lo menos no es lo que yo veo. ¿Sabes a dónde está llevando eso a la iglesia? A un abismo. Eso me preocupa. Me preocupa porque hay muchos hermanos que se la pasan viendo sus semanales. Están perdiendo su tiempo viendo eso. Lean la Biblia. Si no les gustan mis sermones, bueno, lean la Biblia. Lean la Biblia. Lean las escrituras profundamente, pero no vean eso. Eso es perder el tiempo. Sinceramente les digo, no hay nada bueno ahí. Absolutamente nada bueno. Por lo menos no es lo que yo veo acá. Yo estoy seguro que Pablo no vería ese canal.
Pablo estaría como, ¿qué? Es que yo digo, no, yo les digo una cosa, no. Yo no sé si es que de verdad le hemos quitado relevancia a la Biblia y le hemos dado más peso a la cultura y a las tradiciones teológicas. Hoy tiene más peso eso que la Biblia. Por eso es que hoy defendemos más fácil una postura teológica de un teólogo muy famoso en lugar de lo que Dios piensa. ¿Sí? No, aquí tiene que pesar más lo que Dios piensa. La voz que tiene que gritar más duro en nuestra vida es la voz de Dios, no la voz de mi conciencia ni siquiera. No la voz de mi criterio moral. No la voz de mis ideas. La voz de la palabra de Dios. ¿Por qué se le quitó el reino a Saúl? ¿Saben por qué fue desobediente Saúl a Dios? Porque escuchó y temió la voz del pueblo. Escuchó y temió la voz del pueblo. ¿Quién le habló más duro? El pueblo. Como decía alguien, no, es que me siento presionado. ¿Ah, sí? Y es la misma presión que sintió Jesús en sus manos y en sus pies. Si es la misma presión, te entiendo. Pero si no, deja de llorar tanto y sigue adelante. ¿En serio? Si la presión que sientes es esa misma presión, ok, te entiendo, hermano, has llegado, amén. Increíble. Lo más probable es que ya estás en el cielo. Pero si no es esa presión, de verdad, deja de quejarte tanto y pórtate como un hombre o pórtate como una mujer de Dios y vamos para adelante. Porque eso es lo que hay que hacer. Y más en el liderazgo. Si nos vamos a ambicionar el liderazgo, tenemos que ambicionar no solamente lo que el liderazgo ofrece, sino lo que el liderazgo demanda. Y es más lo que demanda que lo que ofrece, según esto. Demanda santidad, demanda obediencia, demanda sacrificio, críticas porque te van a criticar, pocos amigos, soledad, porque no hay nada más solitario que el liderazgo. Hay muchas cosas buenas, amén, súper, qué increíble, yo estoy agradecido con eso, pero tenemos más demandas que privilegios en esto. Y esas demandas deben ser para nosotros un privilegio. Esas demandas deben ser un privilegio. ¿Qué dijo Pablo? Miren, nos difaman y no nos ofendemos. Dice, nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Amén. Ese es el tipo de liderazgo que la iglesia debe tener. Y yo estoy agradecido porque lo tiene. Los hermanos que sirven aquí en la iglesia como líderes son hermanos que tienen un deseo profundo de servir. No ambicionan absolutamente nada más. Están ahí porque quieren servir, porque quieren amar. A veces es difícil, a veces se frustran. Sí, yo sé. Pero ahí vamos. Y cada uno de los líderes, aquí quiero ser muy claro, cada uno de los líderes que yo he conocido en nuestro movimiento son gente que sinceramente quiere servir, que sinceramente quiere llevar a la iglesia a los pies del Señor. Amén. Que se preocupan profundamente porque la iglesia esté bien espiritualmente. ¿Hemos pasado por crisis? Sí. ¿Hemos pasado por cosas difíciles? Por supuesto. Pero no me canso de decir que los hombres que han asumido la responsabilidad de la iglesia a nivel mundial han sido celosos por mantener la gloria de Dios en lo alto. Y aquellas personas que no se han querido someter a eso simplemente no han encontrado lugar en el liderazgo, porque el interés no es ese. Hemos sido conscientes de que lo que más necesitamos aquí es adueñarnos de nuestras responsabilidades y las demandas que Dios hace para nuestro liderazgo y servir. Servir, amar, dar, luchar, sacrificar, lo que haya que hacer. Estos hermanos, a muchos de ellos los conozco, a muchos, y conozco mucha gente.
amigos míos en el liderazgo, que están ahí no por el dinero, porque muchos de ellos, o sea, nosotros no ganamos un salario, no, lo normal. ¿Sí me explico? Lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y muchos de ellos son profesionales, muchos de ellos son ingenieros, algunos tienen doctorados y cosas así por el estilo, pero están sirviendo así. Podrían ganar muchísimo más dinero en el mundo, pero han decidido no hacerlo, sino servir acá. Servir acá. Y amar y dar su vida por la iglesia, y muchos lo han hecho. Entonces, a mí sí, espero y ojalá defendamos eso. Defendamos eso. Defendamos la iglesia de personas que quieren simplemente meterse aquí y dañar la iglesia. Porque también ha sido difícil llegar hasta donde vamos. Créanme, hermanos, que hace 10 años era bien difícil poner fe en los 5 hermanos que iban a una reunión como esta, un viernes. Vamos para adelante que esto va a funcionar. ¿Sí? Tanto era la fe que 13 dormían y nosotros nos quedábamos. No, pero tenían fe, solamente que venían cansados. Pero créanme que esos inicios son difíciles. Y buscar hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser rectos en esto. Porque hay otros modos de hacer crecer los ministerios, del marketing y toda esa cosa. Pero no, íbamos a hacer las cosas bien, íbamos a depender de Dios en esto. Íbamos a poner por encima la gloria de Dios de cualquier otra cosa. Decidimos construir así. Vamos a poner a Dios primero en esto. Vamos a darle la honra a Dios en esto. Vamos a ser este tipo de personas. No ha sido fácil, Dios nos ha traído hasta acá, pero ha sido un proceso largo, perseverante, consistente, fuerte, difícil. Hemos tenido situaciones difíciles aún entre nosotros, hemos tenido que llamarnos la atención entre nosotros, nos hemos tenido que llamar al orden entre nosotros. Esto no es que simplemente, ¡ay! Apareció la iglesia, ¡ay! No, de un momento a otro, de esta gente tan chévere, no. Eso ha sido un proceso. Yo respeto profundamente a los hermanos que me están apoyando en el líder, los respeto, los amo, los admiro, porque son gente sencilla, pero gente que ha decidido asumir la iglesia con mucha responsabilidad. Entonces, valoremos eso. Yo me sentí feliz en Boston cuando este hermano, este anciano, me llama y me corrige en algo y yo me sentí honrado, sinceramente. ¡Wow! Ahora sí voy a predicar. O sea, y no fue como que me estaba regañando, no, simplemente fue como un papá, con un cariño, con un amor, con una amabilidad. Mira, campeón, tú no eres así, tú eres diferente. Sí, tienes razón, hermano, perdón. No, tranquilo, vamos para adelante. Me ha visto 2 veces, pero pudo acercarse a mi corazón. Hermanos, eso es un privilegio. Y así era Pablo. De hecho, el tercer punto tiene que ver con eso. En el versículo 14, mira lo que dice. No escribo esto para avergonzarlos. ¿Sí ves? Ya, antes da una amonestación fuerte. Pero ahora dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. ¡Qué escritura! ¡Wow! ¿Qué pasaje tan espectacular! Sí, les habla la verdad y es categórico con su enseñanza. Pero también les dice, miren, no escribo esto para avergonzarlos, no estoy enojado, no es nada personal, simplemente los amo como mis hijos amados. Ese es el corazón de un pastor, de un anciano.
que busca cuidar la vida, pero también la doctrina. Él los engendró en el Evangelio, imagínate. Él no está aquí postulándose como el Padre. Simplemente está usando una metáfora para explicarles por qué los considera sus hijos en el Evangelio, porque Él fue el primero que les predicó. Él los engendró mediante su predicación, se convirtieron mediante su predicación, los engendró como hijos. Por eso es que a veces aquí decimos, este es mi hijo en la fe, porque de alguna manera lo engendramos al predicar el Evangelio. ¿Sí me explico? No porque es que aquí estamos, no, es que Él es el Padre, Él es el papi. ¿Cuál papi? Es un hermano que engendró en el Evangelio. Se está viendo como papá, pero porque los ama, no porque va a exigirles algo o va a utilizar esa autoridad en perjuicio. No, fíjate que no. Simplemente dices que los amo como mis hijos amados. Por tanto, les ruego que me imiten. Imítenme. Y en otra escritura, en 1 Corintios 11, dice: imítenme como yo imito a Cristo. Oh, qué hombre. ¿Te imaginas uno pasar un tiempo con Pablo? Hermano, estoy desanimado. Venga, le cuento. Venga, le explico una cosa. A mí me han difamado. Uy, no, ya, gracias. Ya, listo, la vacuna lista. Por tanto, le ruego que me imiten. ¿A qué está llamando Pablo aquí? A que lo imitemos. Amén. ¿Que imitemos qué? Su corazón. Mira la sinceridad, la honestidad, la transparencia con la que Pablo habla aquí. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era su hijo amado. Él lo consideraba así. Mira la relación de Pablo con la iglesia. Es una relación profundamente amorosa, de padre a hijo. Es una relación en la que Pablo está buscando beneficiar con su servicio a la iglesia, pero porque ama, no porque busca algo de la iglesia, sino porque ama la iglesia. El liderazgo tiene que ser eso: servicio y amor. Amar la iglesia. ¿Sabes qué me propuse cuando fui a Boston? Iba a saludar a cada hermano. Amén. Y yo era abrazando y abrazando y abrazando. De hecho, había una visita en el retiro. Y yo fui y lo abracé, y entonces el tipo me miró así como raro. Y suelta un chiste que hace don Ramón. El chavo de los chistes: no, yo le juego al Necaxa. ¿Sí me entienden qué significa eso? Eso, vamos a explicar un chiste. Cuando él dice yo le juego al Necaxa, es como que no, yo soy hombre. O sea, él pensó que era que yo. ¿Sí entendieron? Pero ¿cuál era mi intención? Pues saludar a cada hermano y abrazarlo, y pues yo soy así. Ajá. Si el hombre se confundió, ¿qué culpa? Yo tengo mi masculinidad clarita. Pero sí, ya no. Entonces, el punto ¿cuál es? Como el liderazgo necesita amar. Eso fue lo que hizo Jesús. No fue eso lo que hizo Jesús. No vino a amar hasta la muerte. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces yo no entiendo cómo hoy el liderazgo se volvió otra cosa. El liderazgo ahora es, no, el pastor es con guardaespaldas.
¿En serio? Mire, ¿usted qué hizo? Pues no tienen guardaespaldas porque a los únicos que yo le he conocido guardaespaldas es a los traquetos y a los políticos. Perdón si ofendo, perdón si ofendo. Me están grabando. En serio, o sea, no. Miren, el liderazgo es una cuestión de amor y de servicio. Así es, ¿no? De amor. Pues yo no entiendo en qué momento esto cambió para convertirse en algo así. El problema es que eso está llevando a la iglesia por donde no es. Por eso es que hoy mucha gente desconfía tanto de los líderes cristianos. Por eso es. Por eso hay tanta desconfianza de líderes espirituales. Por eso es que a las personas les cuesta tanto trabajo creer que uno es honesto. Por estos malos ejemplos. Y son muchos, hermanos. Por eso es que es tan importante que quienes estamos aquí al frente, liderando, sirviendo, predicando, enseñando o sirviendo en cualquier otra forma, necesitamos ser personas que tenemos claro que aquí servimos y amamos y que hacemos 3 votos. ¿Cuáles son? Pobreza y obediencia. Ese es el liderazgo que yo ofrezco aquí. Para el que quiera. Eso es, porque eso es lo que Pablo hizo. Yo no sé a quién se le metió la idea de que Pablo tenía plata, no tengo ni idea, porque aquí se lo contrario. Dice que no tenía ni siquiera dónde vivir. ¿Tú te imaginas? No tengo dónde vivir. ¿Y es apóstol? Sí. Pues no tenemos dónde vivir. Eso, y él era soltero, los otros eran casados. Más complicado todavía. O sea, meterse uno. De hecho, ser obispo en la iglesia del primer siglo era un peligro. ¿Saben por qué? Porque los primeros hombres a quienes el imperio romano buscaba para matar eran los obispos. Porque para ellos era claro, los matamos y esto se acaba. Y a los primeros que buscaban eran los obispos. Pero esa era la labor que más ambicionaba, ser obispo. ¿Pero por qué? Querían servir. Y eso implicaba dar su vida, lo iban a hacer. Y eso honró a la iglesia en los primeros años. El problema fue cuando Constantino le comenzó a dar lujos a los obispos. Hasta ahí fue todo. Hasta ahí fue todo. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Sigan mi ejemplo. Luego dice en el versículo 18: pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Ahí se puso complicado el tema. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? Puso bravo. Ahí se puso caliente la cosa. Pablo estaba haciendo muy claro. De hecho, era que había personas, por ejemplo, que criticaban y trataban de socavar la autoridad de Pablo. Estaban enseñando que él era una persona inestable. 2 Corintios 1:17 habla de eso. Que no tenía el valor de enfrentarse con ellos. 2 Corintios 10:1 y 2 dice eso. Y que su ministerio carecía de importancia, es decir, que no era apóstol. 2 Corintios 10:10. Recuerden que la segunda carta de Corintios es una defensa de su apostolado. Él les envía a Timoteo para evitar una escena difícil, ¿no? Pero no vacilarán ir a verlos si es necesario. Pablo era un hombre de muchísima convicción, de muchísima autoridad. Pablo no era un hombre que hablaba por hablar. No desperdiciaba sus palabras ni desperdiciaba su tiempo. Pablo era un hombre con una profunda convicción, celoso de su ministerio, celoso de la iglesia. Un hombre que amaba profundamente la iglesia, que amaba a Dios, amaba a la iglesia, amaba servir.
porque eso es lo que uno ve allí. Un hombre interesado por el bienestar de la iglesia, por la edificación de la iglesia. De hecho, escribe con relación a los dones, para qué son los dones. Un hombre con una claridad diáfana con respecto a lo que significaba liderar y ser un apóstol en la iglesia. Yo creo que tenemos que imitar ese ejemplo. Imitarlo. El liderazgo de hoy tiene que imitar ese tipo de liderazgo, que es un liderazgo como el de Jesús. El liderazgo de hoy tiene que imitar a Pablo en su servicio, en su carácter, en su desprendimiento. Pablo trabajaba con sus manos, hacía carpas. Él hacía eso, por meses trabajaba haciendo carpas y otros meses los ocupaba predicando el evangelio. Él se financió sus 3 viajes misioneros. También recibió ayuda de las iglesias como Filipos. La iglesia de Filipos lo sostuvo por algún buen tiempo. Pero no era algo a lo que él buscaba de las personas. Él no buscaba aprovecharse de la gente, no buscaba el dinero de la gente. Por el contrario, buscaba amar y servir de la mejor forma que pudiera en beneficio de la iglesia, porque él tenía claro que la iglesia no era de él, era de Jesús. Y que evidentemente Jesús iba a hacer o a juzgar su trabajo. Si lo que hemos podido ver y analizar en el capítulo 3 y el capítulo 4 profundamente es un celo de Pablo por la iglesia. Aquí vemos la esencia de lo que es el liderazgo, la pureza de lo que es el liderazgo. El ministerio de los apóstoles fue fundamental en la fundación de la iglesia. De hecho, es sobre ese ministerio que la iglesia está cimentada y en Cristo como piedra angular. La iglesia en el primer siglo seguía las enseñanzas de los apóstoles porque ellos eran los depositarios de la revelación del evangelio y eran hombres que buscaban definitivamente ser. Yo creo que ese es el tipo, profundamente estoy convencido de eso, de liderazgo que debemos nosotros imitar, de cristianismo que debemos imitar, porque antes de ser líderes somos cristianos. Lo primero que fuimos fue cristianos, después líderes. Entonces tenemos que ser cristianos en nuestro liderazgo, es eso. No es otra cosa. ¿Qué es un líder? Un cristiano que sirve, que ama, que enseña, que predica, que lucha porque la iglesia esté más cercana a la imagen de Cristo. Es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda. ¿Listo? No sé si haya preguntas.